¿Quieres saber cómo detectar las 10 características de una persona narcisista? El trastorno narcisista se ha incrementado en los últimos 20 años y suele confundirse con otros trastornos. Pero en este podcast y en este episodio te explicaré quiénes son y cómo detectarlos. El narcisista muestra un patrón de comportamiento marcado principalmente por su sentimiento de superioridad. Tiene mucha necesidad de ser reconocido, admirado y presenta sensaciones de grandiosidad, porque todo debe girar en torno a sus necesidades. Se considera a sí mismo el más importante y nadie puede ser el mejor. Su ego está tan inflado que solamente tiene alabanzas para sí mismo. Solo habla de sus logros, metas y grandes proyectos que ha realizado. Sin embargo, muchas de sus palabras son invenciones y exageraciones. Todo ello para recibir la admiración, el respeto y la adulación de los demás. Los narcisistas se creen personas especiales y únicas. Solamente pueden entablar relaciones con personas que consideran que pueden ser dignos de ellos, que están a su nivel intelectual, físico, moral, económico. El narcisista trata a los demás conforme a sus intereses, y si la persona le interesa o la necesita para lograr un fin, se disfrazará y le hará sentir muy cercana a él. El narcisista utiliza a las personas como herramientas para lograr sus propios objetivos, pero una vez que alcanzan lo que se proponen, desechan a la persona como objetos y las abandonan sin sentir remordimiento ni culpa, porque carecen de empatía. Por consiguiente, son personas condenadas a la sociedad. Son esclavos de la opinión ajena y por ende son condenadas a su propia soledad. No tienen amistades profundas, puesto que solo utilizan a las personas para sobresalir o destacarse. Los narcisistas son altamente arrogantes, mentirosos compulsivos, que además creen sus propias mentiras, envidiosos de los logros ajenos, del cariño y el respeto de los demás. Tienden a pensar que son objeto de envidia, paradójicamente. No sienten culpa ni remordimientos ante el dolor ajeno, ya que todos los demás son responsables de sus acciones y son maestros de la victimización. Tú siempre serás el culpable de todo el caos que el narcisista genera. Los 10 principales rasgos que caracterizan a una persona con trastorno narcisista de la personalidad son: egocentrismo, 1. Falta de empatía, 3. Arrogante, 4. Indiferencia, 5. Falsedad, 6. Engreimiento, 7. Falsa amabilidad, 8. Exageración, 9. Conflicto, 10. Manipulación. Vamos a verlos en detenimiento. Egocentrismo, primer punto. Al narcisista le gusta centrar todas las conversaciones en torno a ellos. Les encanta hablar de sí mismos y jamás permiten que la plática gire en torno a otras personas o temas que no sean ellos mismos. Es decir, si dejan el protagonismo en manos de otras personas, será porque les interesa darle ese protagonismo de manera estratégica a esa persona. Les cuesta mucho
a otras personas poder plantear sus puntos de vista, porque el narcisista es inflexible y no permite que las emociones de los demás sean escuchadas. Sobre todo cuando tú no estás de acuerdo con lo que dice, por lo que tratará de humillar y descalificar a los demás. Segundo, falta de empatía. Interrumpen las conversaciones cuando alguien más está hablando, cambiando el tema de la plática para sí mismo. Muestra poco interés genuino en los demás y en lo que tienen que decir. 3. Arrogante. La arrogancia es uno de los males del narcisismo. Es la base, como vimos en podcasts anteriores, donde los psiquiatras y psicólogos ya del siglo XIX exponían claramente que la arrogancia y la vanidad era uno de los signos llamativos que a los psiquiatras y estudiosos de la época les había llamado mucho la atención en este tipo de seres humanos, con esta personalidad desordenada. El narcisista es arrogante. Tened mucho cuidado porque hay narcisistas encubiertos que no son tan arrogantes. Solo queda esperar para observar su arrogancia. Son personas sumamente arrogantes porque según ellos siempre tienen la razón y jamás se equivocan. Se siente con el derecho a todo y humillará y descalificará a todos los que se metan en su camino para lograr sus objetivos. Aléjate del narcisista porque el narcisista siempre gana. 4. Indiferencia. Muestran indiferencia hacia los sentimientos, pensamientos y logros de los demás y utiliza a los otros sin consideración o sensibilidad. Son capaces de romper promesas y obligaciones, mostrando una gran falta de remordimiento o culpa por hacer daño a los demás. Imaginad el destrozo emocional que puede realizar un narcisista dentro de una familia, dentro de un grupo, dentro de una organización y, por supuesto, en una empresa, o en un partido político, o en los estamentos superiores de los gobiernos mundiales. Y no os digo en el sistema financiero y económico bancario mundial. 5. Falsedad. El narcisista muestra una imagen falsa y distorsionada de quienes son realmente. Al narcisista le encanta hacer cosas para impresionar y exagerar sus logros físicos, financieros, personales y laborales. Pueden usar los logros de los demás solo para demostrar cuán valiosos son ellos mismos. En realidad, si tienen una ventaja competitiva en un punto adecuado, en un punto concreto, donde sobresalen de los demás, tratarán de aplastar a todos los demás para que solo sea visualizada su única cualidad. De manera que la percepción de las personas empáticas ante el narcisista sea qué poca cosa soy y qué importante es esta persona. Ojo, porque está atacando tu autoestima, tu dignidad personal y tu identidad propia. 6. Engreimiento. El psicópata espera un trato preferencial por el simple hecho de ser ellos mismos. Se sienten con derecho a todo, esperando que otros atiendan sus necesidades sin dar nada a cambio. 7. Agradable. Amabilidad. El narcisista es amable. En el sentido no genuino del término amable, que puede ser la amabilidad de una persona honesta, poco engreída y empática. El narcisista se siente atractivo, simpático, sociable, carismático, persuasivo, rápido. Siempre y cuando tú le proporciones lo que desee, le prestes toda la atención que le hace falta y satisfagas todas sus necesidades inmediatas o las que ha decidido tomar robadas de ti. En un principio,
El narcisista es muy agradable. Y aquí está la clave del engaño y la mentira narcisista. Aquí está la clave de su trastorno. Son muy agradables y muestran interés en las personas sin necesidades, haciéndolas sentir especiales, apreciadas, siempre y cuando hayan obtenido lo que desean. Porque una vez obtenida la ganancia que el narcisista quiere obtener de ti, te lanzará al profundo vacío de tu soledad, te descartará, te devaluará previamente y es muy probable que te abandonen sin ningún remordimiento de conciencia. Octavo, exageración. El narcisista tiene un ego gigante. Se percibe a sí mismo como grandioso, como personas muy especiales, que tienen un sentido exagerado de autoimportancia y piensan que los otros no pueden vivir ni sobrevivir sin sus magníficas aportaciones. 9. Conflictividad. Al narcisista le fascina provocar el caos y el conflicto, con el fin de aprovecharse de las emociones negativas en los otros para llamar la atención, mantener el control de los demás y sentirse poderosos. Por eso utilizan a los demás, porque alimentan su ego herido en base a la manipulación, el control y el dominio de los demás, utilizando la mentira y el engaño como las herramientas básicas de manipulación emocional. Suelen sentirse exageradamente ofendidos cuando alguien los desaira. Estallan en ira y generan berrinches si no se hace lo que ellos desean o cumplen sus expectativas, al igual que aplica a un niño pequeño en su etapa de inmadurez emocional con su madre. El narcisista es hipersensible a la crítica. No acepta tus críticas, no acepta la realidad de que son imperfectos. Y generalmente responden a la crítica con una acalorada discusión. Adoran burlarse, criticar, humillar y ridiculizar a los demás, generando caos y conflicto para controlar la situación. Y además, para seguir aumentando su ego tan frágil, su vacío existencial tan profundo, porque de esta manera se sienten mejor y aliviados consigo mismos. La clave está en que jamás se van a sentir aliviados consigo mismos, porque nunca alcanzan el equilibrio emocional. No saben de equilibrio emocional, no saben madurar, no hicieron su trabajo de madurez en la infancia y no han hecho su trabajo de madurez en la realidad que les atañe en cada momento del presente. 10. Manipulación emocional. Son altamente manipuladores y los narcisistas utilizan a los demás para sus propios fines, haciéndoles sentir insuficientes y que sin ellos no pueden vivir. Te garantizo que si estás delante de una persona con al menos estas 6 características de las 10 que te nombro, probablemente tienes una alta probabilidad de estar delante de una persona con altos rasgos narcisistas y que probablemente ante una entrevista psicológica y psiquiátrica con un profesional de la salud mental puntuaría muy alto en egocentrismo y en rasgos narcisistas del trastorno narcisista de la personalidad. Vamos a resumir finalmente cuáles son estos 10 rasgos que hoy hemos tratado en este episodio tan interesante sobre el trastorno narcisista de la personalidad y el daño social que realizan los narcisistas en su entorno. Primero, 1. Egocentrismo. 2. Falta de empatía. 3. Arrogancia.
4. Indiferencia. 5. Falsedad. 6. Engreimiento. 7. Amabilidad falsa. 8. Exageración. 9. Conflictividad extrema. 10. Manipulación. Si has padecido las humillaciones, el descontrol, la manipulación emocional y has caído en el juego carismático de un narcisista, entonces eres una víctima de su abuso emocional narcisista. A modo de conclusión, puedo decir que los narcisistas están enamorados de una imagen fantaseada y falsa de sí mismos en lugar de su verdadero yo real. La mayoría de las veces su yo está lastimado, ya sea por situaciones que vivieron en su infancia o por padres altamente sobreprotectores o que por el contrario privaron al niño de su presencia preocupándose solamente por satisfacer sus propias necesidades básicas. Por lo tanto, esto les hace al narcisista creer que el mundo debe adaptarse a ellos y tener el control total de las personas y las situaciones. El narcisista vive equivocado en un error constante, cíclico y permanente que nunca acaba. Es un auténtico caos emocional interno. Nunca está tranquilo. Son personas que piensan que le engañan, que necesitan controlar y realmente la realidad les confirma y en la vejez se lo confirmará con más verdad aún y realidad fría, que no controlan a los demás, que el único poder que tenemos sobre nosotros mismos es nuestro autoconocimiento, nuestro propio autocontrol. Nadie controla a nadie. Todos somos libres en nuestra medida de decisión y toma de decisiones. Los narcisistas son personas que tienen fantasías grandes de logros, de belleza, de prestigio y de influencia social, por lo que subestiman a los demás y solamente se relacionan con personas que consideran que son dignos de ellas y están a su nivel. Su autoestima suele ser muy frágil y depende de la constante admiración de los demás. El narcisista es hipersensible a la crítica, como hemos visto, al fracaso de los demás, a su propio fracaso o a las situaciones a los que se enfrentan a situaciones de humillación, exposición de errores. Y ante esas circunstancias responden con ira, desprecio, venganza y agresividad. Cuando veáis una persona muy airada, que no es lo mismo que enfadada, puntualmente en un momento de la vida, sino airada, tened cuidado, estáis probablemente ante una persona altamente peligrosa con rasgos narcisistas de la personalidad, potencialmente tóxica, de quien hay que huir y correr. Alejarte desde la tranquilidad de tu equilibrio emocional. Tú sabes cómo reaccionan estas personas porque has tenido una relación con una persona así. Y eres consciente de hasta dónde son capaces de llegar por controlarte, por controlar a las personas, controlar las situaciones y el medio en que les rodea. Sé que no has sabido cómo actuar, pero aquí en el podcast Narcisistas vas a aprender a poner freno al abuso emocional y a aprender a cómo salir del abuso emocional. De psicópatas, narcisistas, depredadores emocionales y personas tóxicas. Abajo en el comentario os dejaré mis libros de Amazon para que podáis comprarlos, podáis leerlos y podáis completar toda esta educación mental necesaria para vuestra felicidad y ser felices, mejorando vuestra vida y vuestro entorno social inmediato. Muchos éxitos, Bárbara Logan.